Este método de Marshall requiere que la mezcla se realice a una temperatura que produzca una cierta viscosidad, específicamente 170 más o menos centistokes, y una temperatura de compactación que produzca una viscosidad de 280 más o menos 30 centistokes. El centistokes es una unidad de medida de la viscosidad cinemática y por supuesto no vamos a meternos en ese tema en este seminario. Eh, el Instituto de Asfalto permite 3 niveles de energía para usarse en la compactación de los especímenes. ¿Mm? Este, hemos visto cómo trabaja el compactador de Marshall y él puede recibir o 35 o 50 o 75 golpes a cada lado de la muestra. Típicamente para un pavimento fuerte se necesitan 75 golpes, ya que esto simula mejor la densidad requerida para la construcción de esos pavimentos. Ok, y ahora vamos a hablar del ensayo de estabilidad y flujo. Acuérdense, voy a repetir, vamos a suponer que el que diseña la mezcla, o el ingeniero, o el técnico, dice que el resultado va a ser aproximadamente 5. Eso quiere decir que él tiene que hacer una mezcla con 5% de asfalto, con 4,5 y con 4 y con 5,5 y 6 en porcentaje de asfalto. Son 5 mezclas que él tiene que hacer. ¿Sí? Y de cada una de esas mezclas tiene que calcular la estabilidad y el flujo. Esas son muestras destructivas. ¿Okay? Este, entonces, para la prueba de la estabilidad y el flujo se realiza la prueba se hace con una deformación de 2 pulgadas por minuto y una temperatura de 140 grados Fahrenheit. Esta prueba es en esencia más o menos parece lo que uno hace cuando uno rompe un cilindro en compresión. Obviamente es un material diferente del asfalto y tiene una maquinaria especial, por supuesto, y la velocidad de formación y la temperatura, todo eso tiene que ser medido por la sensibilidad que tiene el asfalto a esas variables. Pero se hace el ensayo y se tiene un diagrama de carga versus deformación. ¿Eh? Este, y uno lo que hace es busca cuál es la carga máxima. ¿Eh? Y la carga máxima no es otra cosa que la estabilidad. ¿Eh? Y el flujo es la deformación que tuvo en ese momento. ¿Eh? O sea, la deformación correspondiente a la máxima carga. La estabilidad se reporta en libras y el flujo se reporta en unidades de 0,01 pulgadas de deformación. O sea, si yo digo que tiene un flujo de 10, por ejemplo, por decir algo, pues significa que son 10 veces 0,01. Sería entonces que va a tener 0,1 pulgadas de deformación. Entonces, los 15 especímenes deben ensayarse. Acuérdense, son 3 de cada mezcla. Hay 5 mezclas, 3 especímenes, son 15 especímenes en total, y se ensaya la estabilidad del flujo. Y también eh, se hace el promedio. No, perdón. Entonces, se hace entonces la estabilidad del flujo de cada mezcla y se hace el promedio de cada 3 mezclas, de cada mezcla, vamos a decir, de cada 3 especímenes. Acá tenemos la prueba de estabilidad y flujo, es una prueba bien simple.
Bueno, el siguiente paso en el método de eh, Marshall es hacer análisis de densidad y análisis de vacíos. Acuérdense que también se tuvo que haber hecho la prueba de Rice, el ensayo de Rice, para determinar la gravedad específica máxima de la mezcla. Eso, pues, el video no está acá en este momento, pero ya lo vimos anteriormente. Entonces, estas son las fórmulas de eh, las tres mediciones de vacío que se debe de hacer de la mezcla. La primera es la cantidad de vacío total de la mezcla. La segunda es los vacíos que hay entre los agregados. Y la tercera es de esos vacíos entre los agregados, qué porcentaje tiene asfalto. ¿Okay? Entonces, estas no son las fórmulas originales, obviamente, no son, ¿verdad? Eh, pero las fórmulas originales pues se pusieron en términos de eso que ustedes ven acá. Acá todo es conocido. Por ejemplo, vamos a ver, esta es la gravedad específica de la mezcla completa. Eso vimos cómo se hacía. O sea, esa es la gravedad específica de la mezcla ya hecha. Gamma mm es la gravedad específica mínima, perdóname, máxima de la mezcla. PG es el porcentaje de agregados de la mezcla y gamma GB es la gravedad específica bulk de los agregados. Y después tenemos esta última fórmula que depende de las dos anteriores. Entonces, como nosotros hicimos 5 pruebas, perdóname, 5 mezclas y en total hicimos 15 pruebas, 3 de cada mezcla. Entonces, lo que hacemos es, cogemos el promedio de cada mezcla y vamos a tener 5 números. ¿Okay? Y eso entonces hay que graficarlo. En realidad todo, ¿verdad? Hay que graficar, vamos a ver ahora mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que importa, ¿verdad? Para las gráficas. Vamos a terminar con estas gráficas. Acá están ejemplos de esas gráficas. En cada una de estas gráficas hay 5 puntos, porque son los 5 resultados para cada mezcla. En este caso, en estas gráficas, es obvio que se pensó que el resultado iba a ser 4.5% de asfalto, entonces se hizo con 4.5, con 5 y 5.5, y después con 4 y con 3.5. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Voy a empezar con esto. Hay que determinar el peso unitario de cada mezcla. Hay que determinar entonces para cada mezcla que se hizo. Y la verdad que el valor en sí no nos interesa tanto, pero ese valor se usa para calcular en las otras gráficas. Acá están los resultados en libras de la estabilidad, la carga máxima que resiste cada mezcla. Y acá está el flujo, la deformación en ese momento de la carga máxima que tiene cada mezcla. Acá se hizo pasar, como ustedes ven, una regresión. A veces puede ser una regresión lineal, dependiendo de los puntos. Otras veces tiene que ser exponencial o logarítmica, lo que sea. Entonces, estos dos son los ensayos de estabilidad y flujo. Y estas tres que son los vacíos, entonces, viene de la fórmula que acabamos de ver. El primero es, ¿verdad? Los vacíos totales. Esto es los vacíos entre los agregados. Esto es de esos vacíos entre los agregados, qué porcentaje está lleno de asfalto. ¿Okay? Y entonces tenemos estas seis gráficas. Eso van a ser la base de nuestro análisis para determinar cuál va a ser la cantidad el contenido de asfalto necesario de esta mezcla. Para determinar eso, para determinar con esa gráfica contenido de asfalto, tenemos que tener algún criterio. ¿Okay? Y hay varios criterios que se pueden aplicar. A veces
¿verdad? La agencia del gobierno de carreteras puede determinar esos criterios. Otras veces, pues, no, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de proyecto sea. Pero en fin, vamos a ver cuáles son los criterios más interesantes para determinar contenido de asfalto. Eh, por ejemplo, un criterio podría ser eh, cuál es el asfalto que produce, o el contenido de asfalto que produce la máxima estabilidad, cuál es el contenido de asfalto que produce el máximo peso unitario y cuál es el contenido de asfalto que produce la máxima cantidad de vacíos. Entonces, de esos tres, uno saca un promedio de esos tres resultados. Esto sale de la gráfica, ¿verdad? Uno busca cuál es el que, de esas gráficas que acabamos de ver, cuál es el porcentaje que da máxima estabilidad, máximo peso unitario y máximo contenido de aire total, y coge los tres valores y hace un promedio. Y eso puede ser una solución. Bueno, otra solución podría ser cuál es el asfalto más económico que satisface los criterios establecidos. Porque se dan criterios, otros criterios, ¿verdad? Entonces, a veces hay varias soluciones o un rango de soluciones y uno puede escoger cuál es el más económico. Típicamente el más económico es el que tiene menor cantidad de asfalto. Pero vamos a ver entonces algunos más concretos. Por ejemplo, el Instituto de Asfalto tiene su criterio, ¿verdad? Es un poquito más elaborado y es eso que ustedes ven allí. Eh, Uno pues entra con el nivel de tráfico que puede ser suave, medio o pesado. ¿Qué es suave, qué es medio y qué es pesado? ¿Qué es, perdón, liviano, medio y pesado? Pues eso pues no lo vamos a tocar, pero sabemos que depende de la cantidad de carga de camiones que pasan por el lugar, por la carretera. Pero bueno, eh, dentro de esto, entonces, ellos dicen, vamos a suponer que sea medio, nivel medio. Entonces dice, como mínimo, la estabilidad tiene que ser 5.34 kilonewtons. El flujo tiene que ser un mínimo de 8 y un máximo de 16. La cantidad de vacíos total tiene que ser un mínimo de 3 y un máximo de 5. La cantidad de vacío entre los agregados lo vamos a ver en la siguiente tabla. Y qué porcentaje de esos vacíos están llenos de asfalto, mínimo 65, máximo 78. Entonces, esta cantidad de vacío entre los agregados se saca de esta fórmula. Uno tiene que determinar, también acá, tiene que determinar más o menos cuál va a ser la cantidad de vacío esperado. Y entonces, vamos a suponer que sea 4. Y con el tamaño máximo del agregado, vamos a suponer que sea, qué sé yo, 3/4 pulgadas. Acá me dice entonces cuál es la mínima, el mínimo porcentaje de vacíos entre los agregados. Acá dice 13%. O sea, entre paréntesis, acá estamos diciendo, ¿verdad?, que el ingeniero tiene que determinar al comenzar más o menos qué porcentaje o qué contenido de asfalto va a tener la mezcla y también más o menos qué cantidad de vacíos eh, va a tener la mezcla, porque esa cantidad de vacío es la que viene acá, ¿no? Bueno, entonces, eso sería el criterio. Vamos a ver después cómo se utiliza. Hay otras agencias, por ejemplo, National Asphalt Paving Association, que sencillamente les interesa conseguir un 4% de vacíos de aire y con eso verifican que se cumplan los demás criterios. Si algún criterio, no sé, en este sistema, digamos, en este criterio, en esta forma de determinar contenido de asfalto, ¿verdad? Si en algún criterio no se satisface, será necesario un rediseño con una granulometría diferente o con otras fuentes de agregado. La cosa se complica un poco. Eh, si uno quiere, si algún resultado sale fuera del rango, uno puede cambiar un poquito, aumentar, eh,
el porcentaje de asfalto y aumentado o disminuir, ¿verdad? Y también el de los agregados. Y acá tenemos una tabla que puede ayudar con eso, ¿verdad? No voy a leer toda la tabla, voy a leer solamente una fila. Por ejemplo, si la cantidad de vacío es muy bajo y la estabilidad también es muy bajo, acá dice, ¿verdad?, que se agregue más agregado y eso obviamente reduce la cantidad de asfalto, el contenido de asfalto. Y así, digamos, para diferentes situaciones que se pueden presentar.